Buenas tardes, Lucía. Muchas gracias por aceptar la invitación de Ecos de Paz. Te queríamos hacer unas cuantas preguntas con respecto a la arteterapia de la que eres profesional. ¿Es una profesión reconocida y si tiene validez científica? Bueno, aquí en España todavía no está reconocida, no contamos todavía con una regulación de la profesión, pero en otros países sí la tienen, como puede ser Reino Unido o en Estados Unidos o en otros países donde está más implantada. Aquí en España actualmente estamos trabajando desde la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Arteterapia en la elaboración de un informe sobre la evidencia existente que hay sobre arteterapia y que es una recopilación de distintos estudios de alta calidad y que pretende dar cuenta de que la arteterapia, aunque todavía no contamos con el reconocimiento a nivel de ministerio, pero sí que ya existen numerosas investigaciones que apoyan, ¿no?, la eficacia de nuestras intervenciones y es por lo que estamos trabajando. ¿En qué se diferencia de otras terapias? Bueno, pues principalmente el elemento fundamental es la presencia del lenguaje artístico, ¿no?, de los procesos de creación. Y esto significa que podemos llegar, gracias a las imágenes, ¿no?, que como bien dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras, podemos ir mucho más allá de donde no conseguimos llegar quizá con otro tipo de terapias más de tipo de corte verbal. Y esto tiene mucha significación cuando determinados colectivos con los que con las palabras pues quizá no podemos acceder o no tenemos una posibilidad de comunicación. Gracias al arte abrimos nuevas posibilidades, nuevos caminos, nuevas ventanas de comunicación que facilita que las personas se puedan expresar y conocer mejor a sí mismas y desarrollar recursos resilientes. ¿Cómo crees que ha ayudado en la pandemia? Bueno, ¿cómo ha ayudado? Pues bueno, principalmente ha sido un recurso de acompañamiento y de apoyo, como yo creo que ha sido muchas otras terapias, no solo la arteterapia. Y bueno, en mi experiencia nos hemos encontrado con una situación de mucha incertidumbre, ¿no?, de mucho desconocimiento de qué es lo que iba a suceder, y precisamente la arteterapia, como es un tipo de terapia que trabajamos con la creatividad, con la flexibilidad, ¿no?, con la capacidad de desarrollar la flexibilidad y la capacidad de adaptación. Bueno, yo creo que ha sido muy útil, ¿no?, el poder enfrentarnos a estos espacios en blanco, ¿no?, esa página en blanco que se nos ponía delante, en ese no saber, en esa incertidumbre en los cambios sobre lo que iba a suceder, ¿no? Y luego, bueno, por supuesto también la arteterapia tiene un componente muy grande de regulación emocional, ¿no? Podemos, gracias a la arteterapia, favorecer que las personas se puedan relajar, puedan encontrar un espacio de bienestar, y esto yo creo que ha sido también muy útil en determinados momentos de la pandemia, sobre todo, ¿no?, durante la cuarentena, que había muchas personas con elevados niveles de estrés o de ansiedad y bueno, gracias a la arteterapia podíamos rebajar, ¿no?, esos niveles de estrés. ¿Qué cambios se hicieron para las sesiones de arteterapia durante la cuarentena? Bueno, el principal cambio es el del formato, ¿no? El formato, pasamos de un formato habitual presencial a trabajar también en formato online, bueno, yo ya anteriormente tenía experiencia trabajando en formato online y por lo tanto, bueno, no fue tan difícil esa transición, pero sí que me consta, ¿no?, de muchas compañeras que esto ha supuesto un esfuerzo. Y en ese sentido, bueno, diría que ha sido un gran descubrimiento, ¿no? Hemos descubierto como colectivo de arteterapeutas que no solo es posible hacer arteterapia online, sino que bueno, además funciona muy bien, precisamente porque bueno, la videollamada es un espacio que es una imagen, ¿no? Ahora mismo nos estamos viendo a través de una imagen y en arteterapia trabajamos con las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, esto hemos visto que es muy interesante porque nos abre un nuevo camino, un nuevo espacio para la intervención y que tiene muchísimas posibilidades, ¿no? Hay todavía incluso mucho por investigar y por desarrollar. ¿Cuál ha sido el tema más recurrente durante la pandemia? Bueno, aparte de, por supuesto, todo lo que ha tenido que ver con los duelos, ¿no?, por las pérdidas de familiares o la preocupación, ¿no?, por la salud, tanto la salud propia como de la familia o de personas cercanas, que esto ha sido constante, ¿no?, muy frecuente, esa preocupación, esa angustia.
también, ¿no? Como te decía antes, toda esta cuestión de la incertidumbre, ¿no? Nos hemos encontrado en una situación totalmente inesperada, novedosa para todos, nadie habíamos vivido una experiencia semejante y bueno, esto nos ha hecho enfrentarnos a una nueva realidad sobre la que no teníamos certezas, sobre la que, ¿no?, casi de semana en semana íbamos obteniendo información, y esto, bueno, ha abierto una necesidad muy grande de poder eh, aumentar nuestra capacidad de enfrentarnos a los cambios, a la incertidumbre, a los cambios no solo en lo personal, también en lo laboral. Hay muchas personas que han vivido cambios en su situación familiar, laboral. Y luego, bueno, también yo diría que esto, además de la dificultad que ha supuesto, también quizás ha sido una gran ventaja, ¿no? Yo he visto en los procesos con los que he estado trabajando cómo las personas han podido ir descubriendo que, bueno, pues, lo que en un primer momento parecía que era muy ansiógeno, ¿no?, muy difícil de digerir, de gestionar, con el tiempo hemos visto que podíamos no solo afrontarlo, sino que además, bueno, podíamos aprender de la situación, podíamos generar recursos y, bueno, mira, un año después estamos, ¿no?, aquí y seguimos adelante, seguimos construyendo, seguimos creando, ¿no? Y esto yo creo que ha sido también una gran experiencia, ¿no?, y un gran aprendizaje. Y también, bueno, he visto temas, ¿no?, que tenían que ver, por ejemplo, pues con la relación con el espacio doméstico, ¿no? Al estar trabajando, al estar en cuarentena y haciendo las sesiones online, claro, se tenían que conectar desde casa las personas, ¿no? Y esto pues nos daba pie a hablar de cuestiones que quizá en otro contexto pues no aparecerían tan frecuentemente, ¿no? Sobre, bueno, pues cómo me encuentro en el espacio que habito, cómo me organizo mi vida cotidiana, ¿no? Para que mi rutina diaria sea una rutina de autocuidado, ¿no? De pronto se ha puesto muy en evidencia la necesidad de tener espacios de autocuidado, de tener rutinas que sean beneficiosas para nuestra propia salud, ¿no? Yendo a a veces a lo más simple, ¿no? Como los hábitos de sueño, de alimentación, de ejercicio, de actividad física, ¿no? Y bueno, yo diría eso, que se nos han abierto pues, la posibilidad de trabajar otras cuestiones bueno, que quizá en esa rutina o en esa rueda diaria, ¿no?, en la que habitualmente estamos metidos, pues no hubiéramos tenido la oportunidad. La cuarentena nos hizo a todos parar, reflexionar y hacer un reset, ¿no?, de alguna manera. Por último, nos gustaría saber cómo saber si necesito ir a terapia y cuáles serían esas señales a tomar en cuenta. Bueno, puede haber muchos motivos para ir a terapia y, bueno, y antes, ¿no?, digamos que lo primero es que hay un malestar, hay algo que, ¿no?, que está sucediendo en la vida de la persona que le hace plantearse que algo pues, no está bien, ¿no? Hay pues una ansiedad, una tristeza, una preocupación, ¿no? Que esto, bueno, es lo que está de base. Sin embargo, vemos que a menudo una persona puede estar en este estado durante mucho tiempo, ¿no? Hay veces que estos estados se prolongan y, bueno, incluso se pueden cronificar y no sabemos qué nos pasa, pues estamos con una apatía, con un sentimiento de vacío existencial a veces. Y yo diría que hay un momento que se hace un clic, que es cuando la persona se da cuenta de, uy, es que esto no puede continuar así, ¿no? Tengo que hacer algo, ¿no? Y ese tengo que hacer algo le conecta a la persona también con no solo qué es lo que me está pasando, que me está causando este malestar, sino también qué es lo que yo puedo hacer, cuál es mi capacidad, ¿no?, para transformar esta situación que estoy viviendo, ¿no? Esto es el primer paso para iniciar un proceso terapéutico, yo diría, ¿no? El que haya una voluntad de realmente mirarse qué es lo que está sucediendo y ejercer los cambios que sean necesarios, ¿no? Que a veces al principio, pues bueno, tenemos tal desesperanza o tal apatía que cuesta, ¿no?, encontrar esa mirada de esperanza, ¿no?, en el cambio o esa posibilidad de transformación de la vida, ¿no?, de lo que está sucediendo. Y es precisamente, ¿no?, en este momento de toma de contacto y cuando se abre la posibilidad del espacio terapéutico que nos damos cuenta de, ostras, ¿no?, es que hay cosas que se pueden cambiar, ¿no? Y esto es lo que hacemos durante un proceso terapéutico, ¿no? Bueno, resulta sorprendente, ¿no?, ver cómo cuando hacemos la revisión de un proceso, por ejemplo, ¿no?, al final de un proceso, bueno, es muy interesante ver, ¿no?, cómo llega la persona, cuál es el punto de partida y luego todos los cambios que se han ido dando a lo largo del proceso y cómo termina, ¿no?, que realmente hay un cambio
no solo de percepción ¿no? de cómo yo me encuentro, cómo me siento, sino que bueno, tiene un reflejo en la vida cotidiana de la persona, ¿no? En la toma de decisiones, porque al fin y al cabo, bueno, el estar bien tiene mucho que ver con ser capaz de tomar las decisiones adecuadas, ¿no? De elegir aquello que nos hace sentir bien, ¿no? Y para ello necesitamos conocernos, ¿no? Necesitamos saber qué es lo que nos pasa, qué es lo que necesitamos y qué podemos hacer, ¿no? Para ir hacia ello. Y para ello, bueno, la arteterapia es una aliada maravillosa, ¿no? Porque nos ofrece un espejo en el que mirarnos, en el que darnos cuenta pues de quiénes somos, de lo que nos pasa internamente, de lo que se nos está moviendo dentro y nos ayuda a activarnos para generar esos cambios y al fin y al cabo crear la vida que queremos crear. Muchas gracias. Nada, a ti, un placer.